Gracias, Tulio, por sus palabras, por la invitación a estar acá hablando sobre mi trabajo, que es como usted habló, es un capítulo de mi tesis de doctorado y primeramente gostaria de pedir disculpas por la portuñol, voy a intentar hablar en... No, está bien en portugués, ¿eh? Se entiende perfecto. Bueno, voy a intentar para practicar ahí un poco. Y bueno, este es un trabajo que involucra mi carrera académica y también mi carrera profesional como árbitro, asistente. Y, y yo pensé que el VAR es un tema muy actual, muy contemporáneo y tenemos aún pocos estudios, ¿no? Y bueno, en este artículo yo pegué el modelo teórico de mi orientador, profesor Vanderlei Marque Jr., de los 5 Es. Y bueno, a poner algunas reflexiones sobre cómo podemos pensar estos cambios actuales en el fútbol por este modelo que se propone a investigar el deporte en la actualidad, los impactos en los deportes en la actualidad, en especial la cuestión de la inserción tecnológica del VAR, ¿no? Bueno, y acá en Brasil ya estamos en tercer año de las competiciones oficiales con VAR. Y bueno, estamos en las últimas fechas de Brasileirão, de la principal competición, y podemos decir que tenemos más partidos. La segunda división, la tercera ya están utilizando el VAR. Entonces, es un proceso de cambio que va a estar en expansión, pero no sabemos hasta dónde va. Y bueno, el modelo analítico propuesto por Vanderlei Marque Jr. De los 5 Es tiene como bases la emoción, es un tema, la estética, la ética, el espectáculo y, por último, el aspecto educacional, que es digamos así, una reflexión acerca de los otros temas. Bueno, como primera aspecto de la emoción, pensamos que el VAR realiza un cambio para los hinchas, en especial para los hinchas, porque tenemos las paralizaciones que son diferentes de lo que tenemos de una penalidad, un saque de banda, un saque de meta. Y bueno, tenemos una nueva estructura donde los árbitros pueden revisar las decisiones en un monitor. En este momento puede se cambiar la decisión. Por ejemplo, un penal no señalado va a señalar un penal. Entonces, muchas veces los hinchas se quedan en la expectativa porque puede cambiar. Entonces, para los hinchas del otro equipo va a ser una nueva emoción, como un gol, porque fue anulado el gol de los hinchas del otro equipo. Entonces, hay una nueva forma de hinchar, nuevas configuraciones en las emociones. Bueno, este es un aspecto. La cuestión de tiempo también. El tiempo demorado, mucho, demasiado, parado, puede generar cambios que no son buenos en el fútbol, que ninguno quiere. Este es un aspecto del tema de la emoción. La cuestión de la estética, tenemos en cuenta que no hubo cambios significativos en la forma de jugar de los jugadores. Cuestión de número de goles, número de offside, penalidad, no hay cambio significativo. Hay algunas alteraciones, pero
no muy significativas. Este es un aspecto de la estética del juego. Entonces, este es un otro pilar del modelo analítico de los 5S. La otra análisis es una cuestión ética. Y ahí, porque las trampas, las tentativas de engañar, ventaja, creemos, ainda não temos os dados do campeonato brasileiro, pero creemos que isto vai cambiar um pouco o comportamento dos jogadores. Creemos que vai diminuir, pero aún não temos os dados. E bueno, os jogadores têm uma nova forma, há uma doble fiscalização da cancha e da tecnologia. Sem olvidar que a tecnologia é operada por seres humanos, por pessoas. Não é a tecnologia, não é automático. Há a possibilidade, no próximo ano, na Copa do Mundo, que vamos ter a tecnologia de offside automática ou semi-automática, pero a ver no próximo ano. Então, esta questão ética é muito importante dentro do modelo dos 5S. Outro aspecto importante é a questão do espetáculo. Que cada vez mais temos aspectos econômicos do futebol. Então, há uma inserção, ao primeiro momento, solamente nas competências de alto nível. E o que pode generar cambios no futebol, desde futebol amateur, o futebol para os niños, del futebol de alto nível, futebol profissional. E há neste momento, uma distância, porque com o VAR se cambia algumas coisas, não muitas, mas algumas coisas se cambiam. Então, isto é um aspecto importante também desta discussão que proponemos neste momento. Bueno, há também a importância que cada vez mais em alto nível, temos o aspecto econômico de los clubes. Título, uma competição vale muita plata, muito dinheiro. Então, com o VAR se espera que há justiça. Há mais. O melhor vai ser o melhor sem passar por erros arbitrais. A diminuição dos erros arbitrais. Pero, a ver, como falamos com Túlio agora, é uma tecnologia operada por humanos. E, aún assim, temos erros. Bueno, isto passa também por um aspecto educacional, que é o último do modelo proposto de análises. Então, há uma necessidade de capacitação dos árbitros a utilizar a tecnologia, porque há cambio, como em arbitragem há 20 anos, e, bueno, a trabalhar Vemos que no se te escucha bien ahora. Te voy a mandar. Bueno, vamos ahora con Luis, después retomamos algunas preguntas supongo que Luis vos también tendrás alguna pregunta se te habrá ocurrido para hacerle a Bruno. Bueno, adelante con tu presentación, Luis. Luis Alfredo Añasco Martínez es
profesor de educación física, es docente en una escuela en Puyehue, tiene un postítulo en psicomotricidad, es magíster en ciencia de la educación, integrante del grupo de estudio. Bueno, Un segundo, ahora hola, retomamos. hola, Dale, ahora te perdón, escuchamos. tuve problemas en la conexión. Bueno, volvemos. Dale, seguimos, Eh, dale. bueno, no sé dónde estaba hablando de la especialización del VAR, que va a haber hay una triple funciones, árbitro, asistente y VAR, en cuadro FIFA. Entonces, creemos que va a haber una especialización. Este es el primer año, pero vamos a tener profesionales solamente en la función VAR. Entonces, eso es un aspecto importante. Outras coisas que nos levam a pensar, para além do futebol, não somente futebol, há cambio social, porque, bueno, pensar será a necessidade de VAR al dia a dia em nosso comportamento, né, para ser a volver, a tomar uma decisão errada e volver. Bueno, estas são coisas que nos levam a uma reflexão para além da cancha, para além do futebol, e considerando a importância que o futebol tem em nossa sociedade brasileira, assim como na Argentina, em Sudamérica e em todo o mundo. Bueno, eu não sei como está meu tempo, Túlio, eu só uma introdução de 5 ou 6 minutos para não falar muito mais, e creio que as perguntas vão ser uma parte interessante de nuestra discusión ahí. Sí, algunas preguntas, por lo menos que surgen, ¿no? del trabajo y sobre todo del VAR, y sabiendo que vos estuviste, o sea, de alguna manera estuviste en los dos lugares, tanto de árbitro de cancha como de VAR, ¿no es cierto? ¿Cambia mucho? ¿Cómo se ve eso? O en realidad uno siente que cuando no está en la cancha también está operando como un árbitro. ¿Cómo lo pensás eso? Estos dos espacios, ¿no? Porque uno es el espacio tangible de la cancha, del terreno de juego, y otro es desde una cabina observando lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cambia el rol? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te posicionás con esta cuestión? Sí, sí, cambia. Hay que tener una comprensión diferente, porque un análisis de las imágenes por una televisión en una oficina cerrada con aire acondicionado es diferente de las emociones que vivimos en la cancha. Es completamente diferente. Entonces, un análisis, otra cosa, un análisis con una imagen slow motion, 25, 50% es diferente de una análisis normal. Entonces, quien está en la cabina hay que tener este tipo de comprensión. Hay que entender lo que los árbitros percibieron, la sensación de la cancha. Entonces, la comunicación es un problema que hemos tenido mucho en Brasil. La comunicación cancha-VAR, y esto hablando como árbitro. Bueno, árbitro de la cancha hay que decir para VAR, yo miré esto, no miré aquello, para que analice las imágenes y tenga una análisis concreta a ver lo que decidió la cancha y si hay un error, como dice el protocolo de VAR, error claro y obvio. Error claro y obvio. Entonces, muchas veces queremos corregir pequeños detalles, pero no es esto VAR. VAR es para cosas grandes, no es para cosas chiquitas. Y hay que tener esa comprensión. Y bueno, son roles, como habló, son roles diferentes. Y hay que tener comprensión diferentes. Sí, una cosa que también vos remarcaste que hay que tener en cuenta es que en realidad la aplicación del VAR y de cualquier tecnología cambia la historia del deporte, porque en realidad, tal como vos lo dijiste, o sea, ahora empieza a haber un fútbol digamos, de divisiones inferiores o de categorías
más menores de lo que es el fútbol, digamos, de primera división. O sea, a ver, el fútbol profesional, o sea, va a haber una distancia enorme, se va a empezar a generar entre lo que es, porque esto tiene un costo, o sea, que obviamente el fútbol, gran parte del desarrollo del fútbol no lo puede solventar. Entonces ahí obviamente estamos frente a un deporte que empieza a bifurcarse en dos líneas, ¿no? Una súper profesional, con recursos tecnológicos, o sea, el que puede acceder a eso, y otra, el fútbol, digamos, de divisiones inferiores o de, digamos, el fútbol pobre y el fútbol rico. Claramente se empieza a diferenciar, se me ocurre. ¿Cómo, no sé si vos coincidís con esto? Sí, sí. En las primeras, yo viví el cambio, la introducción del fútbol. Yo trabajé en primer partido de Copa Libertadores con VAR, primer partido. Y bueno, aquí en Brasil, los jugadores ya miramos un cambio en el comportamiento de los jugadores de los primeros partidos con VAR, que era una novedad, tenían, no conocían y ahora ya conocen el protocolo, cómo es, y ya realizan una presión en el árbitro, presión de VAR. Bueno, y yo coincido con usted que hay una distancia que se cambia del fútbol profesional, del fútbol de los niños, de las categorías de base, de fútbol amateur. Y, y, y bueno, la FIFA tiene un proyecto que se llama VAR Lite. VAR Lite. Y bueno, es un VAR con 5 cámaras y bajo custo. Pero no sé cómo esto va a se desenvolver. Acá está empezando a implantar en Brasil, en los campeonatos regionales. Pero a ver cómo va a ser isso, se não vai trazer mais problemas, porque câmaras de baja qualidad, pocas cámaras, también no se tiene una visión buena. Mira, la Copa del Mundo tenemos más de 30 cámaras. En una competencia con 5 cámaras de baja calidad, se cambia, no es lo mismo VAR, es diferente, son cosas diferentes. Y bueno, aún tenemos estas cuestiones a discutir y a ver, es un tema muy rico, muy, que aún tenemos, está en proceso de desenvolvimiento. Una pregunta más, ya que te tenemos y sos árbitro. ¿Cómo ves esto? Algunos cambios de reglas, por ejemplo, que quieren que el tiempo sea digamos, eliminar, digamos, que el árbitro, que sean 2 tiempos de 30 minutos y que se pare el reloj, o los cambios indefinidos, o que un jugador pueda entrar y salir. O sea, ¿cómo ves estos cambios? Yo te digo, el tema del tiempo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, para mí, el tema cuando el árbitro adiciona tiempo adicional, para mí es una invención. O sea, es a un criterio totalmente, o sea, que no tiene no tiene ni registro de eso. O sea, es como una intuición o supone que pasa eso. Pero bueno, y aparte eso le eliminaría, digamos, la responsabilidad del tiempo al árbitro. ¿Cómo lo ves estos cambios u otros que vos sepas que se están por implementar, que entendés que son buenos o malos, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves esto? Bueno, en primer momento, el VAR, la introducción del VAR, no hay un cambio de reglas en primer momento, hay solo la introducción del VAR. Y ahora ya tenemos algunas discusiones, por ejemplo, offside, fuera de juego. Bueno, tenemos cómo vamos a hacer estas líneas, porque hay líneas cada vez más un centímetro, y ahí, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De qué tipo de competición estamos hablando. Y bueno, la cuestión del tiempo es un tema difícil, porque, bueno, podría ser como futsal, que es cronómetro y jugando.
pero aún no veo este cambio, aún no veo este cambio. Creo que va a seguir en corto plazo, seguido con los 45 minutos de tiempo adicionales. Ahora tenemos la manutención de 5 cambios por cuenta de la pandemia. Esto también genera un impacto de tiempo muy grande en las partidas, porque un equipo puede hacer 5 cambios. Entonces, es otro tema que yo voy a hacer en tesis, análisis de cuánto tiempo hubo de paralización, de acréscimo en los partidos. Y tenemos partidos con 8, 10, 12. Y bueno, a veces no es suficiente para cumplir todo el tiempo que fue perdido. Bueno, yo comparto con usted que es un tema que necesita tal vez un cambio o algo diferente. Bueno, Bruno, te agradecemos todos tus comentarios bastante interesantes y esperemos esclarecedores, pero bueno, siempre estamos en un terreno muy de disputa, y aparte da la impresión que ese es un tema que todos tenemos alguna opinión para dar, así que bueno, no sé, Luis, ¿le querés hacer alguna pregunta a Bruno? ¿Se te ocurrió en medio de esto? ¿Alguna pregunta querés hacerle? Sí, en torno al interesante tema y un tema bastante atingente a lo que es el fútbol moderno. Estaba pensando, mientras tanto, cómo esto nosotros lo podríamos educar en la educación escolar. Si bien la gran mayoría del sueño de los niños es ser futbolista, hay un grupo también no menor que le interesa ser árbitro. Entonces me gustaría saber cómo podríamos motivar o incentivar a los estudiantes a que vayan conociendo un poco más sobre el tema del VAR. O si hay alguna literatura por ahí para poder trabajar con ello. Sí, este es un tema que es muy importante, porque hoy tenemos mucha dificultad de tener nuevos jóvenes interesados en el arbitraje. Y cada vez más se valora o ingresso temprano com 15, 16, 17 anos. Se retoma. Sé que no anda muy bien no anda muy bien la conexión en el autobús. Sí. Pero se entendió que hay un buen interés de parte de los jóvenes en aprender un poco más el tema del árbitro. Sí, no, y aparte que el árbitro es el único, digamos, el único profesional en el fútbol, ¿no? Claro. O sea, es el único que aun cuando los jugadores aun cuando los jugadores son aficionados, es el único que cobra siempre. Ahí lo tenemos de vuelta, Bruno, a ver si... Bueno, ahí está, volvemos. Yo pido perdón por la conexión, por el tema, estoy de viaje. Y bueno, como estaba hablando, creo que la proximidad de los niños a conocer personal los árbitros que miran en la tele, porque en mi ciudad, donde yo vivo, en Curitiba, yo trabajo en la Secretaría de Deportes, trabajo con niños. Entonces, a veces miran el partido y me reconocen. Y es increíble como los niños tienen dudas, preguntan, quieren conocer, porque mira, usted estaba en partido de equipo, de Flamengo, de Atlético, de Palmeiras, y bueno, esto es una forma que podría se implantar para desmistificar, no sé si dice así, desmistificar la cuestión de los árbitros que son personas, gustan de fútbol. Y bueno,
para los niños es fantástico, es importante, un tema muy, muy rico esta cuestión educacional a se desenvolver. Bueno, Bruno, te agradecemos mucho, te deseamos bueno, buen viaje y buen arbitraje, que te, como decimos acá en Argentina, que te puteen poco, Sí. que no se acuerden de tu mamá. Mira, Tulio, ahora volvemos al público acá en Brasil, así, ¿no? Y bueno, aquí hablamos saudade, pero yo estaba sin escuchar putear por conta de la pandemia y ahora hasta bueno escuchar unos puteos. Extrañabas los insultos, ¿no? Es parte del fútbol, es parte del fútbol. Bueno, Buenísimo. es eso, es un tema muy rico. Me gustaría agradecer nuevamente la invitación por estar acá, Tulio, y te parabenizar en portugués por el trabajo que desenvolve la F Deportes, acá en Brasil, muy reconocida en el medio académico. Y bueno, es un gusto estar acá compartiendo de esto, hablando de fútbol, hablando de mi trabajo académicamente. Y bueno, saludos a todos, un gran abrazo. Pido perdón por mi portuñol y por estar acá, bueno, viajando y por la conexión. Dale, Bruno, se te entendió perfectamente, ¿está? Estamos en contacto.